Y he decidido nombrar como ministro de este poderoso Ministerio de Economía y Finanzas centralizado y vicepresidente de Economía del Gobierno al profesor y economista Ramón Lobo, que venía siendo diputado por el Estado Mérida, economista, magíster en gerencia empresarial, administrador, experto en presupuesto, profesor universitario, fue alcalde del municipio La Zulita, Andrés Bello, de Mérida, del 2000 al 2008, alcalde exitoso. De ahí salió a las grandes ligas de la Asamblea Nacional. En la Asamblea Nacional ha sido jefe de finanzas de la Asamblea hasta que la Asamblea funcionó. Y es un muchacho, un joven, experto en materia económica. Uno de los expertos más grandes que tenemos en temas financieros, presupuestarios. Y le he dado la responsabilidad, compañero Ramón Augusto Lobo Moreno, nacido en La Zulita, Estado Mérida, de 49 años, que asuma usted la rectoría con mano firme de la economía nacional. Ramón Lobo, economista, experto en finanzas pública, nacional, internacional, experto presupuestario y además revolucionario, socialista y profundamente chavista. Muchas gracias, compañero. Y esto es elemental. Ojo, no hay ni que ser abogado, sino simplemente tener una pizca de sentido común, de racionalidad, es decir, de cacumen, de cerebro. Bien, pero uno oye a veces a los colegas, del gobierno hablar. Mire, allá hay algunos abogados que no saben ni cuáles son los elementos del delito, que si le pregunto cuáles son los elementos del delito, los raspo. Se lo voy a decir para que lo anote, colega: acción, tipicidad, antijuricidad, imputabilidad, culpabilidad y condiciones objetivas de punibilidad. Anote, para que aprenda derecho penal. Porque hay abogados que son penalistas porque dan pena. Son penalistas porque dan pena. Bien, y aquí están hablando como que si la justicia en Venezuela fuera ascética, pulcra, transparente. Señor, ¿cómo puede ser un juzgador transparente si aquí era diputado, perdió las elecciones porque lo vapulearon y al día siguiente aparece de juez del Tribunal Supremo de Justicia? Ese es un juez imparcial. Ese es un juez imparcial. Esto es una grosería y una inmoralidad descarada, chicos, es lo que es. Vergüenza les debería dar. Vergüenza. Hemos tenido que incluir en ese proyecto supuestos de delitos no cometidos. Y me voy a referir a pocos de algunos casos. Independiente. Si quieres, anótate que contigo no se aprende nada. De inteligencia no te vas a morir. Contigo no se aprende nada. Contigo no se aprende nada. Contigo no se aprende nada. De inteligencia no te vas a morir. De inteligencia no te vas a morir. Hay hechos que incluso no han sido cometidos como delito y has tenido que incluirlos para poder liberar a los presos. Me voy a referir a muy pocos casos. Me voy a referir, por ejemplo, al caso de Leopoldo López. En el caso de Leopoldo López, el fiscal, que es una especie de delincuente se va corriendo y confiesa que a él le dieron instrucciones de imputarlo, aunque él sabía que no había cometido delito. Y ese es el fiscal, y en base a esa acusación fiscal lo sentenció. ¿Y qué prueba opera contra él? Un informe semiológico, interpretativo de unos discursos, y la propia experta a quien llamaron para rendir la prueba dice que ahí no había nada. Eso es importante. Voy a tomar cita de un premio Nobel de la economía que nos resume toda esta discusión, compartiendo lo que dijo el camarada Sanguino, así como el compatriota Hugo Roa. Es Joseph Stiglitz.
y hace referencia en torno a la independencia de los bancos centrales. Si se quiere una idea conservadora, antipolítica y de preservación de intereses de minorías privilegiadas, no hay que buscar mucho. Se encuentra en la expuesta con la independencia de los bancos centrales. Es todo, presidente. Muchas gracias, señor diputado. Escuchar para creer, diputado Ramón Lobo. Le recuerdo simplemente, a título meramente anecdótico, que Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía, fue a la vez vicepresidente senior del Banco Mundial, que junto con el temible y temido Fondo Monetario Internacional diseñaron las políticas del consenso de Washington. Además, el economista Stiglitz fue jefe del equipo económico asesor del presidente Bill Clinton. Tiene la palabra el diputado José Guerra. Y he decidido nombrar como ministro de este poderoso Ministerio de Economía y Finanzas centralizado y vicepresidente de Economía del Gobierno al profesor y economista Ramón Lobo, que venía siendo diputado por el Estado Mérida, economista, magíster en gerencia empresarial, administrador, experto en presupuesto, profesor universitario, fue alcalde del municipio La Azulita, Andrés Bello, de Mérida, del 2000 al 2008, alcalde exitoso. De ahí salió a las grandes ligas de la Asamblea Nacional. En la Asamblea Nacional ha sido jefe de finanzas de la Asamblea hasta que la Asamblea funcionó. Y es un muchacho, un joven, experto de sentido común, de racionalidad, es decir, de cacumen, de cerebro. Bien, pero uno oye a veces a los colegas, del gobierno hablar. Mire, allá hay algunos abogados que no saben ni cuáles son los elementos del delito, que si les pregunto cuáles son los elementos del delito, los raspo. Se lo voy a decir para que lo anote, colega: acción, tipicidad, antijuricidad, imputabilidad, culpabilidad y condiciones objetivas de punibilidad. Anote, para que aprenda derecho penal. Porque hay abogados que son penalistas porque dan pena. Son penalistas porque dan pena. Bien, y aquí están hablando como que si la justicia en Venezuela fuera ascética, pulcra, transparente. Señor, ¿cómo puede ser un juzgador transparente, si aquí era diputado, perdió las elecciones porque lo vapulearon y al día siguiente aparece de juez? Y has tenido que incluirlos para poder liberar a los presos? Me voy a referir a muy pocos casos. Me voy a referir, por ejemplo, al caso de Leopoldo López. En el caso de Leopoldo López, el fiscal, que es una especie de delincuente prófugo, se va corriendo y confiesa que a él le dieron instrucciones de imputarlo, aunque él sabía que no había cometido delito. Y ese es el fiscal, y en base a esa acusación fiscal lo sentenció. ¿Y qué prueba opera contra él? Un informe semiológico, interpretativo de unos discursos, y la propia experta a quien llamaron para rendir la prueba dice que ahí no había nada. Eso es importante. Voy a tomar cita de un premio Nobel de la Economía que nos resume toda esta discusión, compartiendo lo que dijo el camarada Sanguido, así como el compatriota Ugbel Roa. Es Joseph Stiglitz. Y el Tribunal Supremo de Justicia. Ese es un juez imparcial. Ese es un juez imparcial. Esto es una grosería y una inmoralidad descarada, chicos, es lo que es. Vergüenza les debería dar. Vergüenza. Hemos tenido que incluir en ese proyecto supuestos de delitos no cometidos. Y me voy a referir a pocos de algunos casos. Independiente. Si quieres, anótate que contigo no se aprende nada. De inteligencia no te vas a morir. Contigo no se aprende nada. Contigo no se aprende nada. Contigo no se aprende nada. De inteligencia no te vas a morir. De inteligencia no te vas a morir. Hay hechos
que incluso no han sido cometidos como delitos. En materia económica, uno de los expertos más grandes que tenemos en temas financieros, presupuestarios, y le he dado la responsabilidad, compañero Ramón Augusto Lobo Moreno, nacido en La Zulita, Estado Mérida, de 49 años, que asuma usted la rectoría con mano firme de la economía nacional. Ramón Lobo, economista, experto en finanzas pública, nacional, internacional, experto presupuestario y además revolucionario, socialista y profundamente chavista. Muchas gracias, compañero. Y esto es elemental. Ojo, no hay ni que ser abogado, sino simplemente tener una pista.